gracias. Agradezco a los organizadores por la invitación. Bueno, mi idea es comentar o agregar algunas cuestiones en línea con lo que planteó Daniel. Particularmente me interesa partir de un presupuesto que, bueno, fue bien planteado por Daniel, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la situación actual en nuestro país de la tortura. Tenemos que reconocer que la práctica de la tortura en nuestro país es una práctica sistemática y generalizada. Esto es así. Y sobre este punto llamo la atención sobre que cuando nos ha tocado exponer sobre la situación argentina en ámbitos internacionales, a mí me ha tocado exponer el año pasado sobre la situación de nuestro país en materia de tortura ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Me había tocado hacerlo la vez anterior que el Comité había tratado la situación argentina, que hace en el año 2004 por el CELS. Y en las dos oportunidades me pasó algo similar. Cuando yo describía la situación de la tortura en Argentina de esta manera, decía que la tortura en Argentina es una práctica sistemática y generalizada, los comisionados se quedaban como sistemático, ¿cómo? Y el año pasado un comisionado me dijo, ¿usted es consciente de lo que está diciendo? Porque es verdad, o sea, en un punto tenía razón, porque el concepto de sistematicidad en el derecho internacional saben que tiene unas implicancias muy significativas. Lo que quiero destacar es que me parece que es un problema de la conceptualización del derecho internacional, que se maneja con esta conceptualización binaria de sistematicidad, dictadura, en democracia, a violaciones puntuales. Me parece que ese es el problema. Bueno, acá está Andrea, ¿no? Lo va a poder explicar mejor que yo. Pero creo que es un problema del derecho internacional. Entonces me parece que uno describe una situación de esta manera, pero si dice sistemático y estamos en democracia, los expertos del derecho internacional no les entra en la cabeza. Es como, hay un problema, usted lo está conceptualizando mal. De hecho, nuestro planteo era, bueno, díganlo extendido y generalizado, frecuente, que son las palabras que después termino usando en los informes finales del comité. Pero lo que queremos decir es que la tortura en Argentina no es una práctica que tiene que ver con la iniciativa individual de los victimarios, no tiene que ver con casos puntuales o concretos, y tampoco tiene que ver con que el gobierno los promueve deliberadamente, como ocurre sí durante la dictadura. Lo que estamos planteando es que, como dijo Daniel, hay prácticas culturales, hay prácticas que están arraigadas fuertemente en las fuerzas de seguridad que tienen bajo la custodia de sus detenidos y que los estados y los gobiernos en democracia, el Estado argentino, no las ha podido erradicar. No estamos diciendo ni más ni menos que eso. Es decir, no es un problema puntual de uno, dos o tres casos que se explican por factores subjetivos de perversidad de alguna persona. Y tiene que haber un concepto que nos permita describir esto y abordarlo desde el punto de vista jurídico de esa manera, como lo que es, no como, insisto, la iniciativa de una persona. Este es el primer punto del que quería partir. Y contribuye sin lugar a dudas a que esta situación sea de esta manera, sea tan grave como lo es en nuestro país, sin duda la falta de una respuesta judicial adecuada. No digo que este sea el único factor que contribuye a pintar una realidad de esta manera, pero sin duda que es un factor muy importante, es un factor significativo para que esto sea así. Y es lo que pretendo abordar desde una perspectiva que también, digo, no es que es la única explicación que se le encuentra a esta respuesta judicial tan inadecuada. La respuesta de los problemas es cómo está calificado o cómo está normado el delito de tortura en nuestro Código Penal, que es el tema sobre el que quiero hablar sucintamente. No digo que esa sea la razón por la cual la respuesta judicial es tan insatisfactoria. Seguramente no es el único, ni sé si es el más importante, pero me interesa, en función de la experiencia de la Procuración Penitenciaria, hacer algunos comentarios sobre cómo el modo en que está regulado el delito de tortura en nuestro país, en nuestro Código Penal, contribuye o no a este tipo de respuesta judicial tan ineficiente como la que caracteriza, digamos, a nuestro sistema judicial. Es la regla, bien planteo. La regla es la respuesta judicial inadecuada. Ustedes saben que en las dos últimas observaciones o informes finales sobre la situación argentina del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se observó este problema de lo
la falta de una definición clara del concepto del delito de tortura en nuestro Código Penal. Esto es un problema planteado y se volvió sobre este tema en las observaciones y recomendaciones del año pasado del CAT. Concretamente lo que se le pide a nuestro país es que adecue la definición de tortura a la definición de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. Ustedes saben, en nuestro Código Penal se define en el 144 ter el delito de tortura de una manera no demasiado precisa. A diferencia de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, no se exige, para que un hecho pueda ser calificado como tortura, que la acción del victimario tenga una finalidad concreta, intimidar, compelerlo a la víctima que declare algo, bueno, como los ejemplos que planteaba Daniel. Digo, no se exige esa finalidad. Yo esto no lo veo como un problema en términos personales, la verdad que no lo veo como un problema. El comité, bueno, hace esa observación, pide que se adecue a la definición de la Convención de Naciones Unidas, que sí exige ese requisito. Yo ahí tengo dudas, esto lo aborda bien en su tesis Daniel. Lo que sí es una característica definitoria de la forma en que está analizado, tratado el delito de tortura en nuestro código es la necesidad de que se traten de sufrimientos graves, físicos o psíquicos, pero graves. Cuestión que nos parece también correcta. Que a diferencia de, nuestro código toma ese requisito, que eso sí se relaciona más con lo que también plantea la definición de la Convención de Naciones Unidas, pero ese requisito no está en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Ustedes saben que la definición entre estos dos instrumentos internacionales es distinta. Claramente entiendo que la razón de por qué se define en la Convención Interamericana de esa manera la tortura es porque se habla de tortura en sentido genérico. Se está hablando de tortura diferenciándolo de malos tratos. Ahí no hay malos tratos en esa convención. Entonces, como habla de tortura en sentido genérico, no hace esta diferenciación. Yo creo que esa diferenciación es necesaria. Es necesaria, ¿no? Entonces, me parece que en este punto también acierta nuestra definición. Ahora bien, lo que resulta interesante y sí podría enriquecer una definición en nuestra legislación del delito de tortura es una especificación que contiene la Convención Interamericana y que tiene que ver con algo que bien planteó hacia el final de su intervención Daniel, y es esto de identificar a un hecho como acto de tortura aunque en el caso concreto el hecho no haya causado dolor físico o angustia psíquica constatable. ¿Se entiende esto que planteaba Daniel de sortear el problema del torturador habilidoso, creativo, dijo Daniel? Y este es un problema que pues, suena, y perdón por la ironía, pero es un problema con el que nos enfrentamos los que trabajamos en este tipo de casos, ¿no? El torturador efectivo, el que obviamente hace bien su trabajo de torturador. Entonces ahí ni la definición de la Convención de Naciones Unidas, ni la definición actual del Código Penal, mejorable en este sentido, me parece que aborda bien este problema, que está mejor resuelto en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar. Es decir, plantear esto de que la gravedad del sufrimiento de la víctima no se vincula necesariamente con la constatación de lesiones físicas o psíquicas perceptibles. Y esto me parece que es una cuestión insoslayable en función, insisto, de la experiencia cotidiana con el trabajo de este tipo de casos que nuestra legislación debería abordar mejor. Bueno, la verdad que iba a nombrar una serie de casos, los ha nombrado Daniel, bueno, el caso Botrón, que también vos trabajas en tu libro, a mí me tocó trabajarlo cuando estaba en el CES, un caso de San Martín, donde también a una persona la bolsea, le hace submarino seco, y el tribunal de San Martín dice, bueno, pero fueron unos segundos, no hay sufrimiento, o sea, no sufrió, o sea, ni siquiera el peritaje psicológico daba que había quedado traumado, porque lo bolsearon unos pocos segundos, decían. Entonces de ahí la idea es de trabajar un concepto de tortura, primero esto, de despegar el acto de tortura de la constatación de secuelas físicas o psíquicas. Y la otra es pensar la definición de tortura, que esto está también trabajado en otro caso que vos citaste, que es el caso Bueno Alves, donde la Corte Interamericana
trabaja un concepto de tortura en línea también, yo creo que con la definición de la Convención Interamericana, que es la idea de la tortura como un acto en donde el victimario cosifica a la víctima. Es decir, es un acto de dominación, de disciplinamiento, donde la víctima es instrumento y la víctima siente que es un instrumento del victimario. Digo, eso se puede contratar o no en moretones, en el hematoma o no, pero eso es tortura, ¿no? Y eso está bien trabajado en el caso Bueno Alves, que vos bien citaste. Entonces me parece que esta definición de la Convención Interamericana, que yo creo que debemos recuperar para enriquecer nuestra legislación local, me parece que se nutre de esa idea y de esa definición de tortura, que es mucho más precisa, que es la de, insisto, relacionar a la tortura con un sufrimiento grave que deja una marca en el cuerpo o en la psiquis de la víctima. Para la definición de la tortura, nosotros todo esto lo trabajamos en la Procuración Penitenciaria en una propuesta de reforma del Código Penal. Digo, como se discute tanto la reforma del Código Penal, hemos presentado tanto en el gobierno anterior como en el actual, digamos, propuestas para modificar nuestra legislación en este punto. Digo, hicimos una propuesta muy clara recuperando estas cosas que yo planteo en una definición mejor del delito de tortura. Pero también quiero traer a colación, en función de lo que vos decías y también la presentación que hizo Valeria, de cuál es la experiencia que podemos tomar del juzgamiento de los casos de lesa humanidad. Y yo creo que hay muchas de estas experiencias que también servirían para enriquecer y mejorar nuestra legislación en este punto. Básicamente me refiero a la definición del delito de tortura. No me quiero extender, de hecho me estoy yendo de lo que tenía pautado decir, pero quiero tomar algunas de las cuestiones que vos planteaste. Yo también me ha tocado trabajar en el caso Vesubio, como sabés, y usamos de ese caso y de mi experiencia y de tus resoluciones en las definiciones de tortura, donde nosotros proponemos, además de la definición en sí, proponemos una enumeración de casos que no sea taxativa, de la manera en que el delito de estafa se define el ardid y después se enumeran supuestos de ardid, que es una definición no taxativa. Nos parecía que eso podría ser un instrumento válido para evitar estos problemas de la tendencia de los jueces a interpretar como apremios casos que son de tortura. Y una de las definiciones que usamos para que se entienda como hecho de tortura es una de las planteos que creo que vos lo mencionás ahora, lo vinculás con lo que llamás tortura ubicua, y que son casos que lo vemos en la práctica cotidiana, los que trabajamos monitoreando cárceles. Hay situaciones o hechos que en sí mismos pueden no ser tortura, pero su aplicación continuada, combinada o perdurable en el tiempo los transforma en tortura. Y eso, digamos, es como se ha trabajado en muchos de los casos que vos has planteado. Por ejemplo, comer mal, vivir en malas condiciones de detención. En sí mismo eso no es tortura, probablemente sea maltrato, severidades, vejaciones. Pero cuando hay una combinación de varios de estos sucesos que en sí mismos no son torturas, sin lugar a dudas, y siguiendo ese tipo de resoluciones que vos bien evocás, deben ser calificados como tortura indudablemente. Y eso me parece que es una experiencia muy, muy valiosa de juzgamiento de esos hechos que debemos recuperar para las torturas que se cometen en democracia. Y otra cuestión que también me ha quedado como experiencia y hemos trabajado en estas definiciones de supuestos que deben considerarse tortura, que tiene que ver con toda esta discusión que hemos tenido sobre y qué pasa con las violaciones en contexto de encierro. No, ahí no nos pusimos de acuerdo, pero el punto es, cuando hay una violación es tortura, o concurre. La tortura desplaza el delito de violación o el componente sexual debe predominar y eso es una violación, como yo creo que debe ser. Pero bueno, entre otras cosas. Una cuestión también vinculada con la forma en que se define el delito de tortura tiene que ver con quién puede ser autor de la tortura. Y eso también está vinculado con las experiencias que podemos recuperar del juzgamiento de los casos de lesa humanidad. Como ustedes saben, nuestro Código Penal tiene una definición bastante poco feliz, por decirlo de alguna manera, porque en primer lugar parece que habla del delito de tortura como un delito de Estado, un delito especial propio, donde solo puede ser autor de un acto de tortura un funcionario público, pero después hay un agregado que dice, bueno, y también será condenado, merecerá la misma pena el particular que cometa este hecho. Digamos, eso se interpretó
las más diversas maneras que nos podamos imaginar. Hay casos concretos de tribunales que han condenado a particulares. Es una persona que entró a robar una casa, quemó con una plancha al dueño de la casa y robo con concurso con tortura. Hay casos, no sé si vos lo citás, pero bueno, se ha trabajado mucho esto. Entonces, el Código Penal da lugar a ese tipo de interpretaciones por esa redacción tan poco feliz. Yo adscribo a la idea de que el delito de tortura es un delito de Estado. O sea, solo puede ser cometido en principio, por funcionarios públicos. En principio. ¿Por qué digo en principio? Porque esto nos obliga también a pensar, y acá sí tomo el ejemplo de los casos de lesa humanidad, de cómo deben abordarse los llamados supuestos de tercerización de la tortura. Y esto sí está tratado también en el derecho internacional. Como ustedes saben, tanto la Convención de Naciones Unidas como la Convención Interamericana contemplan, si bien definen la tortura también como un delito de Estado, contemplan supuestos en donde el victimario no sea en sí mismo funcionario público, pero actúe por instigación, con consentimiento o por aquiescencia del funcionario público. Entonces, ahí ya tenemos esa brecha en el derecho internacional. La Convención Interamericana habla de instigación solamente. Y a mí me parece que ese tipo de conceptos permiten abordar una situación que es bastante actual y bastante problemática en la práctica cotidiana de nuestras cárceles, que es la llamada tercerización de la tortura. Es decir, yo tomo dos tipos de tercerización para entender conceptualmente el problema. Los casos de violencia delegada y los casos de violencia tolerada. Es decir, cuando el servicio penitenciario delega, que sería tercerización en sentido estricto, ¿no? en un particular, en otro detenido, el ejercicio de la violencia, esto sería compatible con los conceptos de instigación y consentimiento que usa el derecho internacional, y el caso de violencia tolerada, donde solamente el servicio penitenciario hace la vista gorda, que eso sería compatible con el concepto de aquiescencia. Bueno, yo creo que y para no extenderme más, yo creo que nuestra legislación debería recuperar estos conceptos, por lo menos el de instigación y el de consentimiento. Tengo más dudas sobre el de aquiescencia, porque me parece que ese concepto nos pone ya en una brecha más, o nos pone en una zona más gris en términos del concepto de tortura como delito de Estado. Pero bueno, se puede discutir. Pero no tengo duda de que el concepto de instigación y consentimiento debería ser recuperado o debería usarse para enriquecer nuestra legislación local, sobre todo para abordar los problemas de tercerización. Y termino con una cuestión que no la voy a poder desarrollar, pero solo la menciono, y que tiene que ver con, o por lo menos formulo el interrogante, si puede haber tortura en un establecimiento de privación de la libertad que no sea estatal. Y esto solo lo planteo, bueno, no lo voy a poder desarrollar ni mucho menos, pero cuando trabajamos, sobre todo nuestras propuestas de reforma del Código Penal, y trabajamos con esta problemática, un asesor de la defensa pública que trabaja con temas de salud mental nos acercó este interrogante. Y la verdad que nos fue una invitación a pensar y a repensar en la definición del delito de tortura. Y nos llevó a hacer una propuesta que tenía que ver con incorporar en la definición de tortura la posibilidad de juzgar como tortura supuestos en donde, como ustedes saben, acá no hay cárceles privadas como hay en Chile, aunque uno podría pensar teóricamente sobre si algún día llega la privatización, ojalá que no, de las cárceles, digamos, qué pasaría, ¿no? Pero más allá de esa cuestión teórica, sí existen a través de la ley de salud mental, como ustedes saben, la posibilidad de compeler a una persona a una privación de una internación no voluntaria. Y eso se hace en clínicas privadas. Entonces y era lo que nos planteaba este asesor, Facundo Capurro Robles. Nos decía, bueno, pero nosotros tenemos casos donde maltratan a personas privadas de su libertad según la definición del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, según la definición de los principios de la CID, según la reglamentación de la ley de protocolo, la ley que crea el mecanismo nacional. Entonces, eso es privación de la libertad. ¿Qué pasa con ese maltrato? Eso es tortura. Y nos parece que sí lo es, y entiendo que eso es así en la medida que se trata de funciones estatales que están subrogadas en un particular. Y son funciones públicas.
son privaciones de la libertad dispuestas por un juez o controladas por la autoridad nacional. Entonces digo, de esta manera, sin perder la idea de la tortura como un delito de Estado, debe también comprender la caracterización de la tortura, ese tipo de supuestos, ¿no? Y acá me remito a lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Jiménez López, de Brasil, del 2006, donde básicamente resolvió eso. Una clínica psiquiátrica privada golpea y mata a una persona, eso es tortura, dijo la Corte Interamericana. Bueno, me va a retar a leer.